Vamos a iniciar. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Buenas Bienvenidos a tardes. este ciclo de conferencias que la Dirección de Posgrado abre para todos ustedes. En nombre de la maestra Marisol Rodríguez, directora de posgrado, les doy la más cordial bienvenida y quiero recibir a la maestra Lucía Samarripa, que nos acompaña el día de hoy. Ella es maestra en desarrollo organizacional, tiene licenciatura en neuropsicología, en neurolingüística y psicopedagogía, es conferencista y profesora de tanatología. Lucía, muchas gracias por aceptar nuestra invitación, gracias por estar con nosotros y te dejo los micrófonos. Bienvenida. Muchísimas gracias, Mili. Muchas gracias a todos por estar aquí, por conectarse. Muchas gracias a la Universidad Londres por hacer esta invitación y sobre todo por convocar a su comunidad eh, estudiantil en torno a este tema, el duelo. El duelo en esta época, en donde, bueno, el duelo es algo que ha acompañado al ser humano desde siempre, vamos a hablar de ello, pero particularmente parece que este año o este último año que estamos viviendo, pues es un tema muy vigente, mucho más vigente y cercano a todos nosotros de lo que nos gustaría que así fuera. Entonces, pues bueno, bienvenidos, hablemos de duelo. ¿Cuál es el objetivo de este día, de esta pequeña charla? Normalizar el duelo. eh, Entender que el duelo es un proceso natural tras la pérdida y hablar de algunas de las características y formas de acercamiento. A mí no me gusta mucho pensar en eh, cómo enfrento el duelo, porque cuando pienso en enfrentar, al menos a mí me viene esta idea de que es confrontar a dos partes o dos personas o dos entes, y me parece que uno tendría que salir vencedor y el otro vencido. Y esa idea creo que es bastante aterradora. Entonces vamos a ver cómo podemos acercarnos y cómo podemos convivir con y en el duelo de la mejor manera. ¿De acuerdo? Hay tantas definiciones del duelo como autores que han escrito y vaya que hay un nutrido grupo de autores que se han interesado y que han escrito respecto al duelo, pero esta definición de Nancy O'Connor, de la doctora Nancy O'Connor, a mí me gusta algunos de los elementos y dice así, ¿no? Es un conjunto de sentimientos, reacciones y cambios que ocurren durante el proceso de cicatrización de una herida por la pérdida de un ser querido. Y me parece que esta analogía, o la analogía que la doctora Nancy O'Connor me lleva a mí a pensar, es como un tema de cicatrización. Todos nos hemos cortado, todos hemos tenido alguna herida física que ha cicatrizado, que ha desarrollado una costra, ¿no? Una cicatriz que es fea, que incomoda, que molesta, pero que a pesar de toda esa incomodidad y de todo ese malestar que nos produce, la dejamos ahí porque sabemos que debajo de ella se está produciendo algún tema de sanación, de cicatrización, de generar un mejor estado, ¿cierto? Entonces, partamos de esta noción del duelo. No es algo que tenemos que atravesar, no es algo que tenemos que evitar, porque ni siquiera podemos hacerlo, ¿no? Entonces, pues es un proceso que genera estos sentimientos y reacciones en todas las dimensiones del ser humano. Desde esta mirada humanista comprendemos que el ser humano es un ser con 4 dimensiones al menos, ¿no? La biológica, la psicológica, la social y la espiritual. Y cuando entramos en un proceso de duelo por la pérdida de algo o de alguien muy querido, muy valorado por nosotros, tendremos signos y manifestaciones en todas las esferas, en todas las dimensiones que ocupan nuestro ser humano y nuestra forma de vincularnos. Por eso, y bueno, pues eso es tema muy complejo, pero tenemos reacciones a nivel físico, importante en estos primeros meses. Creo que ya ha habido como un trabajo importante porque ya no estamos recibiendo tantas llamadas con un tema de cosas de ansiedad, como ¿será que me está dando COVID? Porque empiezo a sentir palpitaciones, las manos me sudan, tengo la boca seca. Calma, ¿no? Esto es parte de la manifestación en nuestra dimensión biológica, en donde tenemos afectaciones, reacciones propias del duelo. Y por supuesto, la dimensión biológica no es la única que se ve afectada.
sino también la psicológica, tanto en su parte cognitiva como en su parte emocional, ¿no? Recordemos que este componente, esta dimensión psicológica tiene estas dos grandes áreas, ¿no? Nos volvemos distraídos, se nos olvidan las cosas, no podemos concentrarnos. Los dolientes típicamente dicen, ¿no? Dice, oye, pero si yo revisaba 20 contratos al día y no tenía ninguna dificultad y son contratos que llevo 15 años, 20 años leyendo y revisando y no, nunca han representado un problema y ahora me cuesta muchísimo trabajo, porque cada contrato tengo que revisarlo 20 veces, ¿no? Porque me doy cuenta que estoy distraído, estoy perdido. Esta es parte del proceso de duelo. Importante decir que es parte del proceso y que es algo temporal y que está cumpliendo una función. Por incómodo que sea, por mucho que nos estorba, por mucho que dificulta nuestra vida cotidiana, pero está cumpliendo este proceso de cicatrización y de sanación hacia un mejor estado. Bueno, no digamos la parte emocional en esta escala, en esta dimensión psicológica, por supuesto que tiene una afectación en toda la parte emocional, viniendo una derrama de emociones, muchas emociones, muchos sentimientos súbitos, entre ellos miedo, enojo, tristeza, en fin, y todas sus combinaciones y muchos más, ¿no? En lo social nos queremos apartar, a veces necesitamos compañía, cuando pedimos, oye, déjame solo, pues entonces de repente ya resulta que ahora sí necesito tu compañía, cuando ya logré que nadie se acercara, en fin, ¿no? Tiene una afectación también en lo social, en la forma en la que nos vinculamos, en cómo recibimos lo que recibimos de aquellos que están cerca de nosotros y cómo estamos también dispuestos a dar y qué tantos recursos nos quedan para dar a los que tenemos más cerca. Y en lo espiritual, bueno, pues no hay duda, ¿no? Hay un cambio de raíz cuando la muerte de un ser querido eh, se acerca. Ahora decíamos, el duelo no es algo nuevo. Hemos encontrado, bueno, no yo, pero los estudiosos del tema han encontrado manifestaciones del duelo de ritos funerarios desde hace 3 millones de años, cuando menos. Hay evidencia de que había entierros, en fin, desde el hombre muy, muy primitivo, la muerte ha sido algo que ha ocupado nuestro quehacer, que ha ocupado nuestras comunidades, que ha sido importante, ¿no? De entender, de acompañar, ha sido algo que ha generado, ¿no? ¿Qué es lo que sucede después de la muerte? Ha ocupado esa pregunta al hombre desde siempre y bueno, hay quienes dicen que esta pregunta es la que da pie y que genera todas las religiones, ¿no? Entonces, pues saber que esto es pues algo muy, muy antiguo en el ser humano. Y no solamente en el ser humano, también hay animales que muestran comportamientos que parecen como rituales fúnebres, ¿no? Los elefantes sabemos que, que tienen cementerios de elefantes, ¿no? Que colocan a los miembros de su manada que han fallecido, los colocan y hacen rituales y tienen círculos y claro, los seres humanos tenemos esta tendencia a humanizar absolutamente todo, pero sí se observan cambios en sus rostros, en sus caras, eh, pues que al menos nos hacen pensar que están tristes, ¿no? Que también están padeciendo esta serie de cosas emocionales. A mí hace unos días llamó profundamente mi atención. Salí de casa, cosa que hago poco en los últimos muchos meses, pero pues salí a alguna cosa aquí cerca. Y en una avenida en la que iba, había un pajarito de estos gorrioncitos que vemos en la calle, como muy, muy habituales en nuestra ciudad, tirado a media calle, y otro gorrioncito preocupado, bueno, cuando digo preocupado estamos humanizando, no estamos queriendo poner un rasgo antropológico en los pajaritos, pero bueno, empujaba a este otro pajarito con el pico como podía y aleteaba como tratando de evitar que pasáramos todos estos coches. A mí me pareció evidente que que había una noción
de que uno de los suyos había muerto y que había algún tipo de actividad, no quiero decir preocupación o lamento, ni congoja, ni nada de esto, porque pues, no tenemos elementos para decirlo, pero es algo que no pasa desapercibido ni siquiera en estos pajaritos. Entonces, bueno, saber que esto ha sido algo que no es nuevo y que el rito ha sido algo que nos ayuda a empezar a elaborar este proceso de duelo. Y ahora, por supuesto, con la situación que estamos viviendo, con todo el fallecimiento por COVID, pues por supuesto que estos ritos que nos ayudan a empezar a elaborar el proceso de duelo se han visto muy, muy limitados y, y pues bueno, con lo que hay, ¿no? A mí me parece, hace poco más de un año me hubieran dicho, y de hecho ya veíamos en otros países, en Estados Unidos particularmente, ya estaban teniendo rituales virtuales y rituales fúnebres virtuales, y a mí me parecía esto una perfecta aberración. Y yo digo que bueno que la virtualidad nos ayuda, ¿no? Porque ciertamente no es lo mismo que la compañía, que el abrazo presencial, pero es mejor que nada, sin duda, ¿no? Entonces, bueno, pues la invitación es a tratar de rescatar aquello que de nuestros rituales fúnebres presenciales tenían un significado y tratar de traducir y de conservar ese significado al formato virtual que nos es posible ahora. Y para ello, pues hay muchas formas de hacerlo, ¿no? El ritual no es otra cosa más que hacer de algo habitual algo sagrado. Y se dice fácil, pero tiene un profundo significado. Entonces, pues, esto habría que rescatar. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo y a qué es a lo que nos estamos enfrentando en estos últimos meses, no? Eh, Oye, Lucía, el duelo es solamente el proceso de cicatrización, este proceso temporal de cicatrización por la muerte de un ser querido. No, no, la verdad es que entramos en duelo por muchas razones. Entramos en duelo por todo aquello que perdemos y que es valioso para nosotros. Por supuesto que la gran pérdida es la muerte, pero no es lo único que nos lleva a entrar en estos procesos de duelo. ¿Y qué es lo que hemos perdido ahora? Y no quiero como poner el dedo en la llaga, pero hemos perdido muchísimas cosas en los últimos meses, ¿no? Hemos perdido lo que deseamos, ya no podemos hacer lo que queremos, hemos perdido nuestras rutinas diarias y habrá quien diga, oye, pues a mí hay cosas de este cambio que me acomodan y que me gustan, sí, sin duda, pero también hemos perdido algunas cosas que valorábamos de la rutina diaria de antes, ¿no? Hemos perdido sin duda alguna la libertad de movimiento. Este tema, bueno, yo no sé si a ustedes les pasó, yo ya estoy bastante habituada, pero al principio el uso del cubrebocas para mí era un gran obstáculo, ¿no? Yo decía, ¿por qué si tengo cubierta la boca? Bueno, pues hasta parece que voy chocando con el carrito cuando voy haciendo las compras, ¿no? Nos resta libertad. Nos hemos habituado, sí, a mí ya a veces hasta se me olvida quitarme el cubrebocas cuando llego a un lugar donde podría quitármelo, pero hemos perdido hasta la posibilidad de ir y venir a donde estábamos habituados a ir, ¿no? No cabe duda que hemos tenido en mayor o menor medida pérdidas económicas. Nuestra economía se ha visto trastocada. Oye, pero que no somos material, pues no, quisiéramos no ser materialistas, pero la verdad es que sí tiene un impacto en nuestras vidas. Y nos toca reconocer que estas pérdidas económicas están teniendo un impacto doloroso en nuestras vidas. No hablemos de las pérdidas sociales y recreativas, ya no podemos reunirnos como hacíamos antes y cuando nos reunimos o con distancia o con miedo o corriendo riesgos, ¿no? Hemos tenido pérdidas laborales, muchas pérdidas laborales. Hemos perdido la salud, hemos perdido la seguridad. Una de las cosas que está sucediendo mucho ahora y que reportan mucho los consultantes y que en lo personal también lo estoy viviendo, pues esta seguridad de ya no sabemos ni a quién creerle, nos vacunamos, no nos vacunamos, cuál es la vacuna buena, cuál no, cuál es el método, ya nos contagiamos y ahora cuál es el protocolo médico para atendernos, ya no sabemos a quién creerle. Y si bien el ser humano, una de las cosas que necesita es la innovación, pero no tanta, ¿no? Necesitamos también una sensación de certeza y de seguridad.
que nos permite estar estables. Nuestro cerebro busca esta estabilidad y esta estabilidad y esta certeza se ha visto bastante, bastante dañada en los últimos meses. Y al perder todo esto y al perder nuestros trabajos, al perder nuestros vínculos sociales, al perder nuestros vínculos laborales, al perder a seres queridos, hemos perdido también parte de nuestra identidad personal. Hablaremos de ello más adelante. Pero con la muerte y con las pérdidas, no solamente es aquello que perdemos, sino aquello nuestro que se pierde con ello. Y bueno, otra de las grandes dificultades que hemos estado teniendo en los últimos meses es precisamente la imposibilidad de dar los cuidados finales y de despedir a los seres que hemos querido y que queremos y que hemos perdido y que han muerto. Entonces, pues estas son algunas de las muchísimas pérdidas que estamos viviendo. Oye, entonces parte de lo que estamos viviendo como manifestaciones en lo biológico, en la salud, en no estoy durmiendo bien, me siento ansioso, me siento deprimido, no encuentro energía para hacer las cosas que normalmente me gustan hacer. Oye, ¿qué es lo que me está pasando? Pues parte de todo esto tiene que ver con el duelo que estamos viviendo, aunque no hubieses perdido a un ser querido. Cuando se ha perdido un ser querido o a varios seres, a varios miembros de la familia, lamentablemente, pues esto es algo que estamos viendo todos los días, ¿no? Familias que han perdido no a uno, sino a varias de los integrantes. Entonces, bueno, por supuesto que esto se multiplica. Hay distintos tipos de duelo, y aquí por nombrar algunos. Los duelos que podemos decir de ellos, el duelo normal, que es normal, pues aquello que sucede con más frecuencia, que es más habitual, que es el duelo resiliente. Este es el proceso en el que todos hemos entrado o entraremos alguna vez cuando perdemos a alguien a quien amamos profundamente. Oye, Lucía, ¿todos los duelos requieren del acompañamiento tanatológico? La respuesta es no. Un duelo normal y un duelo resiliente es un duelo que mientras tenga las condiciones a su alrededor, en su entorno, pues va a hacer el trabajo solo, ¿no? Va precisamente a permitir este proceso de cicatrización para el doliente, para el que lo está viviendo. Cuando sí, pues iremos viendo cuáles son algunas de las características que pueden complicar el duelo. Algunos de ellos quizás son los duelos ambiguos, es decir, ese duelo en el que probablemente, que lamentablemente en nuestro país vivimos con mucha frecuencia, ese duelo en donde alguien ha desaparecido, pero no tenemos su cuerpo como prueba fehaciente de que esta persona ha muerto. El duelo anticipatorio es este duelo que acompaña a los acompañantes, que viven los acompañantes de un enfermo terminal. Es decir, una persona de mi familia ha recibido un diagnóstico terminal de alguna enfermedad degenerativa, esclerosis lateral, cáncer, en fin, cualquiera de estas enfermedades degenerativas y mortales. Y entonces empezamos, tanto el paciente terminal empieza con este duelo anticipatorio al momento de su muerte, como los acompañantes, como los familiares, viven este proceso de duelo antes de que se produzca la muerte propiamente. Y este es el que conocemos como duelo anticipatorio. Un duelo de evaluado. ¿Cuál es este duelo de evaluado? Pues el duelo en donde a lo mejor, por ejemplo, lo padecen mucho a veces los hermanos cuando un joven o un niño ha muerto. Normalmente se comprende como que los papás o el cuidador primario es el doliente primario también, ¿no? Tiene que ver mucho con el vínculo. Y por lo tanto, los hermanos que también están viviendo un proceso de duelo porque han perdido al hermano, pero tienen un duelo como devaluado, como si fuera un duelo menor. Y no es necesariamente que el otro doliente lo imponga como tal, como mi duelo es más importante que el tuyo. Muchas veces los mismos hermanos o la figura que sea que está viviendo este duelo devaluado, consideran que no tienen tanto derecho de expresar su duelo, de decir lo que están sintiendo y lo que están viviendo,
porque este es un duelo como que fuera menos importante. Y por supuesto, pues no hay una unidad de medida que, que evalúe cuál es el nivel de dolor. Y, y- y no sería así, pero socialmente sí sucede, ¿no? Hay duelos crónicos, duelos que se han prolongado demasiado en el tiempo. ¿Y cuánto es demasiado? ¿No? Hay esta tendencia a preguntar, oye, ¿cuánto tiempo es el tiempo normal? Pues la verdad es que mientras se esté moviendo, mientras se esté cambiando, mientras esté el proceso en movimiento y transformándose hacia el punto de aceptación, pues cada quien tendrá distintos momentos, ¿no? Típicamente, y bueno, y hay alguna categoría que hace el DSM-5, pero desde nuestra mirada humanista no nos gusta pensar en tiempos fijos, ¿no? Porque eso genera una presión impresionante al doliente, ¿no? Decirle tantos meses tal fase y tantos meses tal otra, y eso pues no sucede en la realidad. Eso solamente podría servir como algún interés académico, pero no es así en la experiencia personal. Entonces, crónico le decimos a aquel que se está prolongando y que no está modificándose, ¿no? Estas dos condiciones. El prohibido. ¿Cuál es el duelo prohibido? Este que por alguna razón, eh, estaba una consultante hace poco, murió el papá y la mamá dijo, nunca más se vuelve a hablar de este señor, se quitaron las fotos, era tal el dolor de esta mujer por haber perdido al marido que retiró absolutamente todo lo que pudiera recordar y los hijos nunca más pudieron volver a hablar del papá, como si no hubiera existido, un duelo prohibido, ¿no? Y un duelo olvidado. El duelo que a lo mejor cuando el que es encargado de hacerse cargo de todos los asuntos prácticos en torno al fallecimiento de un ser querido, pues está como posponiendo su duelo por un tema de poder resolver las cosas y, y cuando ya todo se solucionó y toda la familia estuvo en un proceso de duelo y tiempo después que las cosas ya están resueltas, que ya se solucionaron asuntos prácticos, este doliente entra en duelo en un momento en el que quizás ya el resto de la familia pues ha superado este momento de duelo y ya no está ahí, ¿no? Entonces es un duelo pues olvidado. Y entre estos hay muchísimos, ¿no? Duelos traumáticos, duelos enmascarados, duelos sombra, duelos empáticos. Cuando nos duele profundamente la muerte o el dolor de alguien que quizás no conocemos, pero que nos toca y que realmente nos duele, aunque no sea parte de nuestra vida, de nuestro cotidiano. Hay muchos duelos, pero ninguno de ellos es duelo patológico. Esa parte sí me parece muy importante. eh, si alguna idea me gustaría que se llevaran el día de hoy es precisamente esta. Si algo, cuando el doliente está en este momento tan reciente, la muerte, en donde todas las dimensiones se han visto trastocadas y sacudidas, hay mucha duda, lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal, híjole, se me olvidó hacer esto, no estoy siendo mamá eficiente, o no estoy siendo hija que pueda ayudar a mi mamá, en fin, hay muchas dudas. Eh, no sé si estoy trabajando bien, en fin, todas nuestras dimensiones se ven afectadas, pero puedes tener la tranquilidad de que una cosa sí estás haciendo bien. Tu duelo siempre está bien. Ese duelo que estás viviendo, por doloroso y difícil que sea de aceptar y de vivir, está cumpliendo la función que precisamente tú necesitas. Hay cosas que son universales y otras cosas que son únicas del duelo. Y en ese sentido, tu duelo es perfecto como está siendo para ti. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? No sé si por ahí veo algo en el chat. Ok. Entonces hemos hablado, todavía no totalmente, pero bueno, se dice que el duelo, una, una de las características del duelo es que es único y es universal. Universal en el sentido de que todos vivimos procesos de duelo, hay cosas comunes en el proceso de duelo, en el sentido que afecta estas cuatro dimensiones, que hay algunas etapas que aunque no son lineales, pero conocemos
que atravesamos algunas etapas de forma más profunda o no tanto, pero hay etapas comunes para todos los dolientes de todas las épocas y de todas las culturas. O la cultura tiene un efecto, sí, sí tiene un efecto en cómo vivimos cada quien las pérdidas, pero eso no quiere decir que no haya un proceso de duelo, ¿no? Ahora, también el duelo es único. ¿Y de qué depende esta condición única del duelo? ¿Por qué cada uno de nosotros lo vivimos distintos? Pues porque somos personas distintas. Y los recursos internos de cada persona, tanto como los recursos externos de ellas, van a generar esta condición en cómo lo vivimos, ¿no? Una persona con muchos recursos externos, con muchas redes de apoyo, con redes sociales y familiares muy ricas, con apoyo económico, con, ¿no? Que puede tomarse un descanso o unos días de descanso laboral. En fin, todo eso va a contribuir a la forma en la que se procesa el duelo. Lo mismo los factores internos, ¿no? La resiliencia, la tan nombrada resiliencia, la confianza en sí mismo, la autodependencia, todos estos recursos internos también van a tener un impacto distinto en cómo el duelo afecta a cada una de las personas, ¿no? Por eso cuando muere una persona que quizás tuviera 5 o 8 hijos, pues el duelo para cada uno de ellos, aunque el vínculo con la persona fallecida es el mismo, en todos los casos es el padre, pero el duelo en cada uno de estos 8 hijos va a ser un duelo que va a tener algunas coincidencias, pero también y sobre todo va a tener muchas diferencias. Y esto es bien importante, entenderlo y comprenderlo y aceptarlo. Que si en tu familia están viviendo un momento de duelo, cada uno lo va a vivir de forma distinta y que nadie está viviendo el duelo como tú. Cuando comprendemos esto de manera profunda, de ahí puede surgir la empatía. ¿Ok? Pero ok, ¿cuáles son estas condiciones? Además de los recursos externos y los internos, el contexto de la pérdida. No es lo mismo cuando tenemos a un ser querido que muere en casa, que hemos podido acompañar, que hemos estado cerca de él o de ella, que hemos podido darle los cuidados, que nos hemos despedido, a cuando hay una muerte súbita, por ejemplo, ¿no? O cuando hay una muerte muy apartada, como está sucediendo ahora, eh, por el tema de la pandemia, en donde no podemos estar, donde difícilmente recibimos inclusive noticias de nuestros familiares que han sido hospitalizados. En fin, por supuesto que este contexto agrava el proceso de duelo. ¿Cuál era el vínculo con la persona fallecida? Oye, Lucía, ¿y cuál es el vínculo que dificulta más o que favorece más? ¿El que era muy cercano o el que era muy lejano? Pues depende, ¿no? Eh, Oye, yo veía todos los fines de semana a mi hermano y murió, o yo veía a mi hermano una vez al año, en Navidad nada más. Esto no, normalmente lo que dificulta más es cuando el vínculo es muy ambiguo, a veces sí, a veces no. Eso típicamente es lo que dificulta más el proceso de duelo. La personalidad, ¿cuál es la personalidad de cada uno de nosotros? Si tenemos un temperamento que tiende más hacia los estados de ánimo de desarrollo o a los estados de ánimo de deterioro, esa personalidad va a tener, por supuesto, un impacto en el proceso de duelo de cada uno. La cercanía, ya decíamos, ¿no? La posibilidad o la imposibilidad de la cercanía al ser querido en los cuidados finales. ¿Cuál era la comunicación que teníamos con él o con ella? ¿Cuáles son otras crisis? Oye, no es lo mismo perder a un ser querido cuando tenemos pérdidas múltiples en esta familia, ¿no? Lamentablemente ahora pues nos ha tocado acompañar a familias que han perdido hasta 6, 7 miembros de la familia y todavía hay algunos otros que están enfermos. Entonces, por supuesto, y además hemos perdido el trabajo y además ya no tenemos recursos económicos, todas estas crisis, por supuesto, agravan el proceso de duelo. ¿Cuáles son las edades? ¿No? Tanto del doliente como de la persona que murió. Como es natural pensar, entre, entre más joven o más anciano es el doliente, pues o no ha tenido o ya ha perdido algunos de estos recursos externos e internos y por lo tanto estos extremos en las edades, estas polaridades, dificultan el proceso de duelo, ¿no?
También no es lo mismo, pues, cuando muere un niño o un joven que cuando muere un anciano. No quiero decir que el anciano no nos duela, por supuesto que nos duele, pero parece más sencillo aceptar la muerte de una persona de 90 años que de 9 años, ¿no? Y por supuesto, cuál es la cultura en la que hemos nacido, en la que hemos crecido y que ha forjado nuestros modelos mentales con respecto a la vida y a la muerte, ¿no? ¿Cuál es el concepto de muerte que tenemos? Por supuesto que tendrá, y que culturalmente, cómo culturalmente es visto y vivido el proceso de muerte, pues de muerte, perdón, tendrá un impacto en nosotros. Y bueno, entender que el tiempo, ¿no? Hoy el tiempo cura todas las heridas, sí y no. Si fuera nada más un tema de tiempo, yo les diría, bueno, pues métete a una cápsula de tiempo y guárdate ahí el tiempo. ¿Cuánto tiempo? Pues no sé, porque tampoco nadie ha dicho eso. Este, y luego ya transcurrido ese tiempo sale y ya está. Pues no, no es así, ¿no? El duelo requiere, es un proceso que es adaptativo, es personal y requiere y merece un tiempo, ¿no? Y creo que cuando contemplamos esta idea, pues nos invita a tomar responsabilidad y a ser proactivos en este proceso de duelo, que sabemos que es difícil, que es doloroso, pero que nos está guiando hacia un momento de recuperación. ¿Y qué es lo que nos requiere este proceso de duelo? Entre otras muchas cosas, reajustar la identidad, ajustar la identidad ahora que estamos viviendo esta nueva realidad. El ser el doliente está enfrentando una realidad que no solamente implica vivir, sino el ser amado que ha muerto. También implica reajustar cuál es tu identidad. Si muere tu hijo, pues tu identidad de madre o de padre se ve altamente vulnerada. Si muere tu madre o tu padre, pues tu condición de hijo también, esa identidad, por supuesto que se ve afectada. Si muere tu hermano, si muere tu pareja, en fin, ¿no? Tenemos que reajustar esta identidad. Todos hemos oído y quizás hasta usado esta expresión de se rompió las vestiduras, se rasgó las vestiduras. Esta es una costumbre que tiene la comunidad judía cuando un ser querido, un miembro de su familia muere, dependiendo de la cercanía, se rasgan el lado derecho o el lado izquierdo de su vestidura o de esta prenda que usan para sus rezos. Y a mí me parece hermoso el significado que le dan a este romper. Cuando entierran a este ser querido, al romper esta vestidura, simboliza que algo, que con tu muerte, algo de mí ha muerto contigo. Esa parte íntima que me unía a ti se ha roto para siempre. Permanece el amor, permanece el recuerdo, eso no tiene por qué morir. Pero esta parte en donde nos vinculábamos tú y yo, esa sí ha muerto y requiere reajustar la identidad. Por eso no es una tarea fácil y por eso requiere y merece tiempo. Así como hay tantas definiciones del duelo como autores y personas interesadas en ello, también modelos del proceso de duelo hay muchísimos, muchísimos, muchísimos. Algunos de ellos hablan de 4 etapas, otros de 5, otros de 6, otros de 3. Algunos más que hablar de etapas de duelo hablan de tareas del duelo. En fin, cada quien tiene lo suyo. A mí me parece que ninguno de ellos pelea, me parece muy importante y me parece muy interesante leer a todos los autores y conocer lo que ellos dicen, porque eso me ayuda mucho a, a conectar con las claves que da el consultante, ¿no? Ok, se siente así como describe tal o cual autor. Este modelo que presento hoy es solamente uno, es el modelo que describió la doctora Elizabeth Kubler-Ross, que en un sentido, pues a mí me parece que ella tiene un papel fundamental en el desarrollo de la tanatología a nivel mundial. Ella trabajó con enfermos terminales y con sus acompañantes, y en ese sentido, de ahí surge este modelo de duelo, ¿no? De este duelo anticipatorio del que hablábamos hace un momento. Y ella describe que hay 5 etapas: negación, ira, negociación, tristeza y aceptación. Y las coloca en este orden, solamente por un tema lineal, porque
el lenguaje sí es lineal, el estudio es lineal y bueno, pues hay que escribirlo en cierto orden, pero no quiere decir que la experiencia sea lineal. Y esto ha sido algo que ha sido como malinterpretado de ella y de otros modelos. En lo que coinciden todos los modelos es que nunca es una experiencia lineal, nunca es paso uno, paso dos y paso tres. En el sentido, sí pueden ser pasos progresivos, pero ahí regresa, se regresa y puede haber un día de una gran subida ¿no? Y dices, híjole, ahí la llevo, me siento mucho mejor. Y de repente viene una bajada en donde, ay, vuelve a haber esta desesperación y esta desolación de decir, híjole, pues es que yo sentía que ya iba mejor. Y otra vez vuelvo a conectar con una profunda tristeza, con enojo, vuelvo, en fin, ¿no? Vuelvo como a otras etapas que eran más dolorosas y más difíciles de lidiar con ellas. A mí lo que me parece muy importante es que sin importar cuál es el modelo, eh, y, y bueno, creo que es importante estudiar los modelos, creo que eso amplía muchísimo nuestra visión y sobre todo nuestra experiencia clínica. eh, en lo que todos están de acuerdo es en que no es un proceso lineal. Entonces, tengamos esto muy claro, ¿no? No es un proceso lineal y una semana podemos sentirnos muy bien y a la siguiente semana sentirnos no tan bien. Y esto no es un retroceso. Inclusive he tenido a veces, hace no tanto, una consultante vino ahora en las fechas navideñas pasadas y me decía, ella había enviudado hacía 6, 7 años y me decía, Lucía, es que algo me está pasando, ya trabajé, tuve mi proceso, ella había estado en proceso con algún otro profesional y me decía, y estuve muy bien y fue un proceso largo y doloroso, pero bueno, finalmente logré este, reconstruir mi identidad, aceptar, volver a tener anhelos, volver a tener sueños, en fin, ¿no? Como todo el proceso de recuperación. Y ahora, 7 años después, me vuelvo a sentir como el primer día. Y ella estaba aterrada. Dijo, uy, ¿qué está pasando, no? ¿Será que voy a volver a empezar con todo este proceso tan doloroso como lo viví hace 7 años? Y la respuesta es no. La respuesta es tranquilos, esto puede suceder. Y no quiere decir que va a haber un retroceso absoluto y que estemos otra vez desde cero, ¿no? Ciertamente había sido un año muy atípico, otra vez, venían otras crisis, otras pérdidas, y era un año que había puesto a esta persona, a esta consultante en particular, en un estrés distinto que le hacía como tener esta regresión, pero tranquilos porque es una regresión totalmente, es absolutamente temporal, ¿no? El duelo va y viene, eh, y es importante confiar que aunque es un proceso difícil y que confunde muchísimo a todas las dimensiones de nuestro ser, pues estará ayudándonos a llegar hacia la aceptación. Los niños. Los niños es un tema absolutamente completo y complejo. Oye, ¿los niños tienen duelo? Sí, sí tienen duelo. Sí viven el duelo. ¿Lo viven igual que los adultos, no? ¿Y de qué depende esto? Pues depende de la edad del niño, depende de la personalidad. ¿Y por qué de la edad? Porque los niños, si por aquí hay alguien que esté cerca de los niños, maestros o pedagogos, que estén como muy conscientes de las etapas de desarrollo y psicoemocionales y psicosociales de los niños, pues es fácil comprender que no hay, que el desarrollo cognitivo y social del niño sin duda tendrá un impacto directo en cómo este niño está viviendo ese proceso de duelo. Los niños no nacen con un concepto de muerte. Hay una etapa eh, de las operaciones concretas en donde necesitamos acompañar al niño a generar algunos conceptos de muerte, ¿no? Conceptos como que la muerte es irreversible, que que tiene que ver con que se acabó el funcionamiento del cuerpo, porque ellos no, pues hay algunas etapas que no,
no entienden lo que es la muerte porque no la han vivido antes y no tienen por qué entenderlo, ¿no? Entonces, pues hay que explicarles que es irreversible, que es permanente, que ellos no tuvieron la culpa, sobre todo cuando están en esta etapa muy egocéntrica en donde sienten que todo gira en torno a ellos y entonces también la muerte podría ser como algo que pudiera preocupar y es importante decirles que ellos ni la provocaron, ni pudieron haberla evitado, en fin, ¿no? Entonces, los niños es un tema importante. Y los niños típicamente juegan para acomodar el mundo, para entenderlo, para organizarlo. Entonces, normalmente el niño entra en momentos como de muy profunda expresión de duelo, de tristeza, de angustia, salen de ella y juegan, ¿no? Entonces, los adultos alrededor dicen, qué bueno, ya se le olvidó, ¿no? Y los adultos se sienten aliviados y entonces tratan de no tocar con el duelo del niño, porque además de estar lidiando con el duelo propio, pues además hay que acompañar al niño y esto se vuelve un proceso complicado. Entonces, bueno, es importante entender cuáles son las características del duelo acorde a las etapas de desarrollo y de las etapas cognitivas del chiquito. Pero básicamente eh, me gustaría ahora como decir lo que es importante es ser un modelo, que los adultos cercanos al niño, que se quedan con el cuidado primario del niño, sean modelos de una muy sana expresión emocional. Es una no es fácil, porque es muy difícil lidiar con tu propio duelo y además estar como acompañando al niño, pero es algo que es necesario y que al final y que a lo largo del camino vale la pena. Es un trabajo complejo, pero que vale la pena emprenderlo, porque el beneficio para el sistema familiar a la larga va a ser enorme, enorme. ¿Y cuáles son algunas formas de abordar el duelo con los niños? Pues algunas formas de expresión típicas, ¿no? Hablar de ello, normalizar. eh, las emociones son la respuesta fisiológica a lo que está sucediendo en el entorno, ¿no? Entonces todos, niños y adultos, tenemos expresiones fisiológicas en el cuerpo que ya en la vida adulta, cuando logramos algún desarrollo del lenguaje, podemos ponerle nombre, me siento triste, me siento melancólico, me siento nostálgico, me siento enojado, me siento desolado, en fin, podemos poner en palabras, ponerle nombre a estas expresiones o estas sensaciones fisiológicas. Y los niños no han desarrollado este lenguaje, entonces toca hablar de ello, ¿no? Toca describir las sensaciones a nivel corporal e ir tratando de ayudarle a desarrollar este lenguaje emocional que es tan útil para toda la vida, no nada más para el proceso de duelo. Y bueno, por supuesto que cuando no hay lenguaje desarrollado o hay por cualquier razón una dificultad para expresarlo en forma verbal, en forma lingüística, pues ahí están las artes plásticas, la danza, todas las expresiones corporales, la escritura, la música, en fin, todo lo que podemos hacer con el cuerpo. Normalmente cuando exploramos estas sesiones en donde estamos acercando al alumno que está interesado en temas de duelo y de tanatología y que les enseñamos algunas técnicas para el manejo del duelo con los niños, estas que ven aquí, artes plásticas, danza, en fin, otras formas de expresión, se dan cuenta de la utilidad que tienen no nada más para los niños, sino también para los adultos. Y por supuesto que es así, ¿no? Porque la realidad es que el duelo, el dolor que produce la pérdida de un ser querido es inenarrable. Por mucho que hayamos desarrollado el lenguaje, por mucho que tengamos un amplio bagaje de expresión emocional, lo que sucede cuando perdemos a un ser querido, no tenemos palabras que lo expresen completamente. Y por eso para todos son útiles estas expresiones, ¿no? Oye, ¿y qué hago? ¿Cómo acompaño? Cuando no soy yo el doliente, cuando alguien más es el que está en duelo y yo quisiera acompañar a un amigo, a un colega, a un ser querido, ¿cómo hago para acompañarlo? Es que no sé qué decirle, ¿no? Una pregunta típica en las clases es, oye, ¿qué digo? Voy a ir a un velorio y sucedió esto, ¿y qué digo? Pues nunca hay una frase, no hay una frase todavía que sea la frase universal, correcta universalmente.
de algunas palabras de consuelo. En este caso, la recomendación es el silencio, es, es una buena frase. Acompañar y acompañar realmente, ¿no? No es fácil, es mucho más retador. Y seguramente todos nosotros, me incluyo, podemos recordar algún momento en que estábamos acompañando a algún amigo, algún ser querido que había perdido a alguien, que nuestra dificultad de permanecer y de habitar el silencio y de habitar con ese amigo, con ese familiar, su dolor, nos llevó a decir alguna frase. Y seguramente esa frase no era la propiedad. Seguramente nuestro silencio hubiera acompañado mucho mejor, ¿no? Hay técnicas y desarrollamos algunas técnicas para acompañar eh, empáticamente, sí, sin duda hay técnicas y hay que aprenderlas y no vienen y hay quienes son mejores acompañantes de forma natural, pero los que no, tranquilos, podemos desarrollarlas. Y este es mi sueño, ¿no? Platicaba con Mili, pues mi sueño sería generar comunidades en donde no hubiera necesidad de tener tanatólogos. Los tanatólogos, pues somos una profesión muy joven en realidad. ¿Por qué? Porque la muerte antes era algo que estaba mucho más cercano a nuestras vidas. En las vidas de hace no tantas décadas atrás y en espacios más rurales que nuestras grandes ciudades de ahora, los viejos estaban dentro de las familias, estaban incluidos en los sistemas familiares, los enfermos también estaban aquí dentro de nuestras familias y ahora parece que pues esta vida tan compleja nos ha llevado a tratar de dar soluciones llevando a nuestros ancianos a unos lugares y a los enfermos a otros lugares y entonces pues vivimos eh, una vida como hubiera creído el Buda, quizás donde no había ni enfermedad, ni vejez, ni muerte. Y entonces nos cuesta trabajo acompañarla cuando nos damos cuenta que sí hay estas tres cosas en nuestra existencia, ¿no? Entonces, ¿cuál es el reto? Acompañar físicamente, escuchar. Y escuchar no es necesariamente en un silencio absoluto, sino escuchar indagando cómo es esto para ti. ¿Qué es lo que te preocupa? Me siento enojado, ¿qué es lo que te enoja? El enojo es una de las características que muchas veces se presentan durante el duelo. Y a veces el enojo tiene que ver con el que se murió. Y para el doliente no es fácil muchas veces expresar, me siento enojada con mi hijo que se murió. Y esto es algo que avergüenza a veces al doliente y que no tiene mucha facilidad o un entorno que le permita expresar esto que está sintiendo y legítimamente lo está sintiendo. Entonces, si logramos ser acompañantes, que permitimos al doliente habitar cualquiera que sea su sentimiento, cualquiera que sea su emoción, y se siente acogido por nosotros empáticamente y no se siente juzgado, entonces y solo entonces podrá transformar ese dolor. Está ahí, permanece con él o con ella, conmuévete. No tienes que ser fuerte. Hemos entendido el no llorar como una señal de fortaleza, cuando en realidad, cuando podemos vulnerablemente mostrar nuestras emociones, esa es la verdadera señal de fortaleza y no de debilidad. Y confía. ¿En qué? En que el otro tendrá los recursos para poder salir adelante, con más o menos acompañamiento tuyo, con más o menos participación, pero confiar en que tiene los recursos para salir adelante. Entonces, bueno, pues este tema de acompañar tiene que ver con tener un interés genuino, mucho amor y respeto al escuchar la narración de su biografía. Oye, pero es que no deberías de sentirte así, no deberías de sentir enojo, seguramente él no quiso o él no pensó, nada. No trates de cambiar la realidad del amigo o el familiar al que estés acompañando. Acompáñalo con eso que él siente. Si tú lo acoges, si tú lo aceptas con eso que estás sintiendo, él se siente fatal. Y si tú eres un acompañante empático y le permites expresarse tal cual es, habrás cumplido con una de las necesidades más importantes del ser humano, sentirse acompañado
y sentir y saberse que no está solo, ¿no? Este famoso movimiento que habló del Me Too, pues tiene que ver con esto, con permitir, con el darnos cuenta que no estamos solos, que en esta experiencia que se siente tan sola, no estamos aislados. Y tratar de descifrar estos mensajes implícitos en las peticiones explícitas. ¿Qué es lo que necesitas? Esto sería como el reto de, de acompañar a los dolientes. Espero haber dado así como una pincelada muy general de un proceso muy, muy complejo, con muchas aristas, con muchos otros asuntos. Y pues me gustaría pedirles que abran sus cámaras, vernos y que compartamos un poquito y que con toda libertad abran sus micrófonos y planteen sus dudas, sus inquietudes y quizás o nos compartan algo de la experiencia y quizás aquí todos juntos en comunidad logremos algo. En el chat sí hay una pregunta del Sí, profesor Venancio Mora. Él ajá. pregunta si tenemos un promedio de tiempo para pasar las etapas del duelo. Hay autores que sí se aventuran a decir la primera etapa de shock dura entre 1 y 3 meses y la segunda etapa no sé qué. Creo que nos da una noción, sí nos da una noción, pero mi postura es no tratar de imponer estos términos, estos plazos inflexibles. ¿Por qué? Porque la experiencia es totalmente personal. Porque de repente si preveemos estos lapsos, se vuelve rígido hasta para el doliente, ¿no? Pues ¿cómo es posible que yo ya vaya a salir de esa etapa si todavía apenas llevo un mes y el manual decía que esto me iba a tomar 3 meses, ¿no? ¿Y de qué depende? Alguna vez esta pregunta me la hicieron en un grupo en un hospital, en perinatología. Había personal de salud, médicos, enfermeras, en fin. Y ellos pues muy acostumbrados a esta pregunta muy específica de los tiempos y de medir y todo esto, me decían, ¿cuánto tiempo? Y yo les decía, oye, ¿cuánto tiempo tarda una cadera que se fracturó en cicatrizar? Y me decían, pues depende, pues igualito acá. Depende de todos de estos temas de los que hablamos, de los recursos internos, los externos, la edad, el vínculo, de todo esto depende qué tan rápido o lentamente vamos a vivir cada una de estas etapas. Entonces, eh, yo preferiría no hablar de estos términos. El DSM-5, el manual de psicológico, sí marca una pauta en tiempo. Antes el DSM-4, la edición previa, cuando describía la depresión, hablaba decía, la depresión es pam, 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 ¿no? Todas estas cosas, todos estos síntomas tendrían que estar presentes, o tantos de esta lista tendrían que estar presentes para diagnosticar depresión, y había una cláusula de excepción, y decía, excepto que el paciente haya tenido una pérdida en el último año, si es un adulto, o en los últimos 6 meses, si es menor de 12 años. Entonces, pues ese es un criterio que a mí me parece, pues que alguna noción nos da, pero siempre me parece muy limitado hablar de tiempo de manera inflexible. Pregunta Lisette, cuando el familiar fallecido lleva un año de haber dejado este plano y no trabajamos el duelo, ¿este puede convertirse en depresión? A veces sí. El primer año típicamente es un periodo complicado. ¿Por qué? Porque pasan los primeros todos, el primer cumpleaños sin el ser querido, la primera Navidad, el primer 10 de mayo o Día del Padre, el primer aniversario, estos primeros que sí marcan como una pauta que típicamente resulta como dolorosa. La pregunta que yo te haría es, ¿ha cambiado? Y a veces, en el primer momento, en el momento más cercano a la muerte, en esta primera etapa de shock, hay una gran dosis de angustia.
¿no? Entonces, digamos, la angustia es muy grande por todo lo que viene. Digamos que si la angustia pudiéramos graficarla o medirla, sería el tamaño de este lápiz, y el dolor es así. Y conforme la angustia va disminuyendo, el dolor parece más evidente. Y no quiere decir que sea más doloroso, sino que ahora ha dejado de estar como enmascarado por la angustia que genera estas primeras etapas de duelo. Entonces, lo que es preocupante, yo creo que sí hay como sospecha de algunos de los factores de duelo, sí hay, si no hay cambio, si no hay movimiento, entonces creo que después de un año a lo mejor sería momento de consultar a un profesionista. Minerva Lujano pregunta, ¿qué nos sugieres para llevar el duelo de manera menos dolorosa? Hablar. La expresión emocional es la clave del proceso de duelo. Ojalá, Minerva, que tengas un entorno familiar que te permita esta expresión, que puedan todos expresar abiertamente y empáticamente, que haya un respeto profundo de yo estoy enojada, pero yo ahora me siento triste, pero ahora yo me siento de tal o cual manera. Si tu familia no lo permite, Minerva, busca amigos que lo hagan, busca algún entorno, busca, oye, tus amigos no lo hacen, no, tampoco encuentras ahí como algún amigo que sea un muy buen escucha, busca, escríbelo, ¿no? La escritura, porque expresar las emociones no necesariamente implica, deseablemente sí tener un interlocutor, alguien que nos cache empáticamente estas emociones, ¿no? Que nos permite expresarlas y que nos permita sentirnos no juzgados con esto que nos está sucediendo. El lápiz y el papel tienen esta virtud. Tu diario nunca te va a juzgar. Marta Costa pregunta, ¿en qué casos es necesaria la terapia tanatológica? Yo creo, Marta, no te veo, pero no importa. Eh, hay algunos procesos de duelo que típicamente complican el asunto. Por ejemplo, cuando una persona muere súbitamente, cuando hay un tema de suicidio, cuando hay un tema de asesinato, típicamente pues son pérdidas muy complicadas de procesar. Entonces, esas, pues yo diría casi siempre, pues sí, ¿no? La pérdida de un hijo muy joven también normalmente es una pérdida que pudiera requerir de apoyo. Ahora, hasta antes del tema de la pandemia, me decían algunos colegas o algunos consultantes, oye Lucía, puedes ver a fulanito porque fíjate que su mamá murió hace 3 meses y está muy triste. Bueno, pues si murió hace 3 meses, lo único que es natural es que esté muy triste. Más bien, si no estuviera muy triste, eso sí requeriría de un acompañamiento tanatológico, ¿no? Porque eso sería lo atípico. Pero si está muy triste, pues es natural. Ahora, este tema de la pandemia nos tiene tan exigidos emocionalmente, nos tiene tan retados en tantos sentidos, que muchas veces sí he considerado pertinente el acompañamiento tanatológico cuando murió el papá, pero murió también la hija, pero entonces hay unos niños huérfanos y entonces ahora yo perdí el trabajo, pero también mi hermano está enfermo y no sé si le voy a conseguir el oxígeno no, o sea, es tanto con lo que hay que lidiar que sin duda un acompañamiento tanatológico es muy pertinente. No sé si respondo, Marta. Connie, si existe un sentimiento de culpa, ¿qué proceso tendría que llevar? Fíjate, Connie, que en mi experiencia, si para mí, y hay algunos autores, pero no son tan estrictos con esta apreciación como yo, casi te diría eh, que todavía no he tenido, no quiero decir que nunca vaya a tenerlo, pero casi te diría que todos los consultantes o la mayoría de los consultantes que yo he atendido tienen un ingrediente de culpa.
A mí me parece que lo que distingue fácilmente al duelo de la depresión es justamente este elemento de culpa. Y culpa por la razón que sea. En nuestro país tenemos, en los grupos que acompaño de procesos de duelo, grupos de apoyo mutuo, pues normalmente tenemos más de una persona que ha perdido a un familiar por un tema de diabetes, ¿no? Este, y en ese mismo grupo puede haber un familiar que dice, híjole, si yo no le hubiera dado ese chocolate a la abuelita, a lo mejor no, ahí se expresa la culpa. Y por otro lado está el que dice, ay, ¿y si yo le hubiera dado el chocolate? Hoy, sin ir más lejos, una familia que su hijo muy joven murió por COVID, el papá decía, híjole, si no le hubiera dado permiso de ir a ver al amigo fulano, a lo mejor no hubiera muerto, a lo mejor no se hubiera contagiado y no hubiera muerto. Y por el otro lado, la mamá decía, híjole, si yo no hubiera sido tan estricta todos esos meses, este, si de cualquier manera iba a morir, a lo mejor debí de haberlo dejado ir más con los amigos. ¿No? Este hubiera, esta culpa, este deber, es normalmente uno de los temas con los que, con los que nos toca lidiar cuando estamos en proceso de duelo con. Y toca darnos cuenta cuál es, pues si este proceso de culpa, si esto de lo que nos culpamos es una culpa racional, es decir, oye, porque la culpa que todos sentimos, que universalmente sentimos, pues tiene una función, tiene una parte útil de la culpa. Entonces, pues recoger esa función, ese beneficio, por muy molesto que es la culpa, recoger el beneficio si es una culpa racional, y si no, bueno, pues trabajarla como una culpa irracional y resignificarla. ¿Sí? Marta te da las gracias por la respuesta. A ti, Andrés Marta. te da las gracias por la plática. Yadi te comenta que es un excelente tema. Muchas gracias. Lu comenta que su hijo de 30 años falleció entubado el 14 de enero de este año, que tiene angustia y dolor por no verlo, escucharlo y enseñarlo mucho, y siente como si a mí como si le doliera su dolor de estar entubado y haber fallecido. Esto no está dentro del proceso. Sí, sí, lamento mucho. Y qué procesos tan complicados, ¿no? Porque si tu hijo estuvo entubado, seguramente no tuviste oportunidad de estar cerca de él y esto lo ha complicado mucho. Esta es otra de las cosas que vemos con frecuencia en el duelo. El doliente empieza a tener algunos síntomas y esa es parte de esta afección que decimos, ¿no? En la parte biológica, en donde si un ser querido murió por un infarto al corazón, empiezan a experimentar un dolor real, ¿no? A somatizar realmente el dolor en el pecho o como nos comentas, este dolor por imaginar lo que pudo haber sido la intubación, ¿no? Y pues es parte, es muy reciente el momento, ¿no? Es muy reciente la pérdida de tu hijo, enero, pues febrero, marzo, 3 meses recientes, ¿no? Entonces, bueno, pues esperemos que esto vaya progresando y hay que trabajarlo, Lu. Hay que trabajarlo sobre todo cuando estamos teniendo estos síntomas como tan vinculados a la persona que murió. Igual Sergio nos comparte que su mamá falleció hace 15 días por COVID. Es el duelo que más le ha dolido. Podría recomendar un libro sobre cómo llevar el duelo y te da las gracias por la charla. Sergio, la primera recomendación es acepta todo lo que esté viniendo ahorita, ¿no? 15 días es nada, es un abrir y un cerrar de ojos. Seguramente ahorita estás todavía en una etapa en donde por momentos, es decir, esto es verdad o no, todavía como en estas primeras semanas, normalmente sentimos que cuando lo hemos vivido, sabemos a qué se refieren los autores, como una despersonalización, nos sentimos alejados, ni siquiera me siento como que me veo yo en otro plano, es como una cosa muy extraña decir soy yo, no soy yo,
esto que sucedió es verdad o no. Es complicado. Y me cuesta mucho trabajo recomendar libros cuando no conozco a la persona y no conozco cuál es la inquietud particularmente. ¿Hay algún libro, por ejemplo, de la doctora Nancy O'Connor? Y luego mezclo a veces los, este, los autores con los títulos. Espero que no sea el caso, pero hay uno de Nancy O'Connor que habla, que se llama Déjalos ir con amor. Ese es como muy puntual en el sentido de, habla de las etapas, ella retoma las etapas de la doctora Elizabeth Kubler-Ross. La doctora Elizabeth Kubler-Ross tiene muchos, eso sí, híjole, siempre se me hacen mucho lío sus títulos porque son La Rueda de la Vida, y como que los libros, los títulos no hacen mucha referencia de cuál es el que contiene qué, pero hay muchos de estos. Hay, hay algunos autores que hablan de los arquetipos, en fin, hay autores también, hay muchos filósofos que escriben en torno a la muerte y que desde sus posturas filosóficas hablan de ello. Entonces, es difícil. Lo que sí te recomiendo, Sergio, es búscate un libro y si te está ayudando, síguele. Y si te está generando cualquier cosa incómoda, cambia el libro. No, en este momento no se trata de perseguir un fin académico, sino de hacer cosas que te ayuden a tu proceso. Gracias a ti, Lu. Bueno, Liz, te da las gracias por compartir tus enseñanzas. Em, Dice que en ocasiones en un diplomado de tanatología comentaban que no era factible decir mi más sentido pésame. ¿Qué opinas de esto, con esto al respecto? Es tan difícil porque otra vez, ¿cuál es la frase universal? ¿Y qué quiere decir mi más sentido pésame? Y habrá alguien que acepte muy bien esta frase y otros a los que nos suene muy vacía, ¿no? Yo aquí somos un montón, 44. Si yo les pidiera a cada uno de ustedes que escribiera en el chat, primero hiciéramos el ejercicio. Oye, ¿qué frase dijo alguien que te chocó en el momento de la muerte de un ser querido? Seguramente 44 frases distintas. La que normalmente encabeza, los titulares son la de Échale ganas. Esa, todavía no conozco a nadie que le haya caído bien esa frase. Y luego si hacemos el ejercicio de, oye, ahora escribe una frase que sí te ayudó, a lo mejor algunas de las frases de la primera lista se repiten. Entonces, pues no hay una frase, perfecta, ¿no? Yo creo que, por eso les decía que como todavía no encuentro la frase perfecta o universalmente perfecta, lo mejor que podemos hacer es acompañar genuina y legítimamente y estar ahí. Y hay veces que lo que nos está contando, antes en los pueblos, en nuestros pueblos mexicanos maravillosos, con estos grandes atrios en las iglesias, lo que sucedía cuando alguien moría, veíamos al doliente, al viudo, la viuda, el huérfano, en fin, típicamente como a la puerta del, del templo, y se formaba una larga fila de acompañantes para acercarse a darle el abrazo y el pésame al doliente. Y lo que hacía el doliente en ese momento era contarle al primero lo que había sucedido. Es que fíjate que mi hijo pasó eso y entonces fue y el accidente, en fin, bla, bla, bla. Y relataba la historia, por supuesto, con una gran carga emocional. Al segundo, acompañado, y todos esperaban, 70 personas esperaban ahí pacientemente. Al segundo le volvió a relatar lo mismo. Al tercero lo mismo. Oye, cuando has contado el evento 70 veces, ¿tu carga emocional disminuyó? Sí o sí. Entonces lo que necesita el doliente es esto. Y si no hay 70 personas ahí formadas, pues a veces te toca a ti escuchar 70 veces la misma historia.
Y esa es la mejor frase, ¿no? El decir, no sé qué decirte, pero agradezco que hayas compartido esto conmigo ahora, porque no tengo que cambiar tu realidad, porque no puedo cambiar tu realidad. Ese es el drama del duelo, que no puedo cambiar la realidad. Entonces acompaña esa realidad dolorosa como es. Elizabeth nos comparte, mi mamá y mi suegra murieron en enero por COVID, mientras Mm, nosotros estábamos de igual forma luchando por la vida, mi esposo y ujú, yo casi nos entuban, pero curiosamente después de que fallecieron ellas, nosotros empezamos a mejorar. Yo veo a mi marido muy tranquilo, como si no hubiera pasado mucho, y yo sí me siento muy triste. ¿Esto ujú, está bien? ¿Crees que necesitamos terapia? ujú. Los duelos son distintos para cada uno y sabemos que culturalmente las mujeres tenemos a veces más permiso de expresar el dolor que los hombres. Esto no quiere decir que tu esposo no esté viviendo un proceso doloroso o que tenga o que necesariamente tenga los mismos mecanismos de expresión del duelo. Y qué cosa, ¿no? Porque es atípico, o era atípico, ahora ya no lo es tanto, pero es atípico que una pareja coincidan en el tiempo, en un duelo, en donde cada uno pierde a la madre. Y cada uno tiene una expresión distinta y cada uno tiene un vínculo distinto con su mamá, porque además son dos mamás distintas, y por lo tanto tendrán una expresión y un proceso de duelo distinto. Lo que es importante, hemos tenido esto pasa con frecuencia, por ejemplo, cuando muere un hijo, que una de las partes de la pareja tiene una necesidad de hablar de la pérdida y de recordar y de traer a la memoria y demás. Y la otra parte, eh, para él o para ella, para la otra parte, típicamente el hombre, prefiere no hablar del tema, ¿no? Recuerdo un caso de una pareja, una familia, cuyo hijo muy joven había muerto, un muchacho muy deportista y que tenía muchos trofeos porque practicaba algún deporte y era muy bueno en ello. Y la mamá se empeñaba en poner los trofeos y ponerlos visibles y poner las fotos y hablar del hijo, mientras que el papá llegaba del trabajo y quitaba las fotos y quitaba los trofeos y los guardaba y era una cosa, un ir y venir de las fotos y los trofeos impresionante, ¿no? Y entre más él se empeñaba en quitar los trofeos y las fotos, a la mamá le daba miedo como que el hijo cayera en el olvido. Si dejo de hablar de él, si yo dejo de hablar de él, pues lo vamos a olvidar. Y entonces ella más se empeñaba en esto. Y cuando por fin pudieron tener esa conversación y cada uno de ellos expresar lo que cada uno de ellos estaba viviendo, y comprendieron los dos que estaban viviendo el mismo proceso con una expresión opuesta, pudieron encontrar un acuerdo, un punto común de en dónde pondrían los trofeos, dónde pondrían las fotos, en dónde él necesitaba un espacio que pudiera no estar poniendo el dedo en la llaga y en dónde tendría ella también un espacio en donde podría ser escuchada con toda su necesidad de expresar lo que necesitaba expresar. Entonces, normalmente vemos estas diferencias y más cuando hay una diferencia de género, y más cuando son dos mamás distintas, y más cuando cada uno tiene una función distinta dentro del sistema familiar. Entonces, no, el que cada uno lo esté viviendo de forma distinta no necesariamente implica que requieran un acompañamiento. Lo que sí requieren es tener la posibilidad de entre ustedes hablar de lo que están sintiendo. Pregunta, ¿cómo podemos darnos cuenta? Ay, perdón, se me movió. ¿Cómo podemos darnos cuenta de que ya pasamos nuestro proceso de duelo? Ujú. La pregunta del millón. Yo no sé si es un proceso que acaba. Em, un proceso que acaba es, por ejemplo, estudiar una licenciatura, que aprobamos X número de materias y que una vez que están aprobados esos créditos, ya acabamos ese proceso. Y el duelo es un proceso casi, casi yo diría que permanente. Y yo diría que el duelo
está sanado o resuelto, o que ya llegamos a este momento de aceptación, cuando, cuando hemos recuperado la identidad, ¿no? Cuando si ya no soy la hija de, o ya no soy la mamá de, o ya no soy la esposa de, y ya he como reconstituido mi propia identidad, y ya tengo sueños, y ya tengo anhelos, y ya tengo una vida ocupada con, pues, con cosas que me interesan a mí, aunque no esté el otro. Y al otro, al que murió, lo tengo en un lugar muy especial. Ese es el tema con el duelo, que el muerto no muere por completo, no desaparece. Lo único que logramos es como colocarlo y no sé, pero todos nos llevamos la mano así como al pecho, decir, aquí está, aquí lo tengo guardado, lo puedo recordar, me río de cosas de recordar ese vínculo, me río de anécdotas, a veces recuerdo lo que decía o lo que diría, a veces evoco, y yo no sé aquí los demás cómo la viven, ¿no? Pero en mi experiencia, que es una experiencia compartida con muchos consultantes, pues también hay como rachas, ¿no? En rachas en donde yo evoco mucho a mis seres queridos que han muerto, pero los evoco desde un lugar ya no de dolor, sino como de profunda gratitud y de recordarlos y de reírme y creo que eso es a lo que podemos aspirar, ¿no? No a un proceso que haya terminado así como, ¡pum!, fin. Muy bien, Lucía, muchísimas gracias. Hay algunos otros comentarios, los cuales te los vamos a hacer llegar. Mm, Por falta de tiempo no los vamos a poder responder todos, ni que los leamos todos, pero bueno, muchísimas gracias. Al contrario, Gracias. al contrario. Lucía, muchísimas gracias. Al contrario, Mili, muchas gracias y ojalá que todos nosotros que estamos interesados en este tema, pues nos animemos a esto, ¿no? A ser acompañantes tanatológicos y nos dejen desempleados a los tanatólogos.